a lo que es la resolución de ejercicios y aclaración de dudas que ustedes tengan de estas páginas, ¿cierto? Ya comenzando ya con esta última quincena, o sea, última semanita de la quincena. Así que les voy a pedir, ¿cierto? Que, como les decía hace un momento, que me puedan preguntar por el chat o por el micrófono qué dudas o qué ejercicios les gustaría que desarrolláramos para ir explicándoselos acá, con los cuales ustedes quizás tuvieron mayor dificultad de desarrollo o quizás aún tengan dudas. Yo tengo dudas en eso de calcular las potencias. Ya, Tengo entonces, varias malas, creo. tenemos acá la lección 3. ¿En cuál ejercicio específico quiere que desarrollemos para poder hacerlo de ejemplo? ¿Cuál letra La B? B, La que tiene B, diferentes. ya, la B. Entonces, la B tenemos. De hecho, vamos a hacerlo más. Vamos a abrir nuestra herramienta de recorte y nos vamos a llevar el ejercicio acá para desarrollarlo ordenadito. Ya, entonces, no muy grande ahí. Ya, vamos a. Ahí. Ya, vamos a hacer este ejercicio entonces. Vamos a trabajar con el lápiz. Vamos a ver cómo está. Ah, sí, está bien. Ya, cuando yo trabajo acá con las propiedades de las potencias, me tengo que fijar en lo siguiente. Primero, saber qué propiedad utilizar, ya que dependiendo del tipo de potencia es lo que yo voy a tener que utilizar como propiedad para la redundancia. Entonces, primero sé que acá hay una multiplicación. Ya, acá yo estoy multiplicando potencia. Por lo tanto, cuando yo estoy multiplicando potencias voy a tener dos opciones. O que sean todas de igual base o que sean todas de igual exponente, para saber cuál de las dos propiedades de potencia voy a usar. Pero acá resulta que yo tengo igual exponente. Por lo tanto, ¿qué dice la propiedad de la multiplicación de potencias de igual exponente? La propiedad dice que yo debo multiplicar las bases y conservar el exponente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es multiplicar el 3, multiplicar el 2 y multiplicar el 1, y todo eso va a quedar elevado a 3, puesto que se debe conservar mi exponente. ¿Ya? Entonces ahora desarrollo la multiplicación, ¿cierto? En este caso de este paréntesis, y me va a quedar 3 por 2 son 6, 6 por 1 6, entonces mi base ahora va a ser 6 y el exponente lo debo mantener. Y ahí yo tendría mi respuesta al ejercicio, que sería 6 elevado a 3. ¿Ya? Y ahora me voy a fijar si es que me pide calcular el valor. Sí. Y ahora, simplemente ya teniendo el valor de la potencia, escrita la potencia como una sola potencia, voy a calcular, ¿cierto?, el valor y voy a decir que eso es 6 por 6 por 6, 6 por 6 es 36 y 36 por 6 sería 6 por ser 36, 6 por 3 18, 19, 20, 21. Sería 216. Por lo tanto, aquí ya tengo las dos respuestas que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo, ¿cierto? Este 6 elevado a 3
y obviamente ese 216 que sería la resolución de 16 elevado a 3. ¿Ya? Y ahí estaría la B lista. Eh, ¿Algún otro ejercicio que les gustaría que viéramos? Las de desarrollo, El de la división. ¿Cuál, cuál, Ah, cuál? sí. las últimas esas, es que esas me costaron harto. Esas ¿Cuál? de división. No me La acuerdo cómo se llama. H, la D, la F, ¿cuál? La E. ¿La H? ¿Es que cuál Ya, queda? ok, veamos la H. La H es una como de las más completas porque tienen varias propiedades juntas. Ya, a ver, vamos a copiar acá y vamos a ir a pegar aquí ordenadito para que vamos a achicar esto. Vamos a dejarlo ahí. Ahí se nota un poquito. Listo. Ya, ahora. Vamos a correr un poquito más acá para que. Ahí sí. Para que hagamos bien la resolución. Ya, en la H, vamos a escribir acá con azul. Vamos a tener lo siguiente. Pero antes que eso. Acá en la H, si nosotros la analizamos bien, vamos a tener en primera instancia un ejercicio de división, ¿ya? Que es lo que está dentro del paréntesis. Recordemos que en un papamudas, en un ejercicio combinado, lo que está dentro del paréntesis es lo primero que se resuelve. Y luego de que ya tenga listo lo del paréntesis, voy a usar, ¿cierto? Ese 3 que está ahí arriba y lo voy a usar para terminar de resolver mi ejercicio, ¿ya? Así que primero la parte verde, luego la parte con el amarillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, sé que tengo una división, por lo tanto voy a tener dos opciones, o que sea de igual base o de igual exponente. En este caso mi división tiene igual exponente, por lo tanto eso significa que mis bases las voy a dividir. Entonces, sería 12 dividido 6 y eso va a ser elevado a 2. ¿Ya? Que esa era la primera parte del ejercicio que yo tengo, que es lo que está en verde. Y acá voy a complementarlo para escribir el ejercicio completo y lo vamos a elevar a 3 y voy a usar un corchete para no confundirlo con el paréntesis. Ya, eso es lo primero que voy a hacer. Ya, voy a sacar, ¿cierto? Esto y ahora lo que tengo que hacer es resolver lo que está en mi paréntesis, que es el 12 dividido en 6. ¿Y 12 dividido en 6 cuánto es? 2, ¿cierto? Porque el 6 cae dos veces en el 12. Entonces esto me va a quedar 2 elevado a 2 y todo eso va a estar elevado a 3. Perdón. Y esto va a estar elevado a 3. Y ahora estaría lista, entre comillas, la resolución. De hecho, coloquémoslo acá, de lo que estaba pintadito en verde. Ya, eso era lo que estaba pintadito en verde. Que yo lo resolví y me dio 2 elevado a 2. Bien, ahora, para resolver lo que está en amarillo, que era ese 3 chiquitito que está acá, lo que voy a hacer es aplicar otra propiedad. Y la propiedad que yo debo aplicar para poder resolver esta potencia es la propiedad de la potencia de la potencia, que decía que si un número está elevado a otro y a su vez todo está elevado a otro, que se va a llamar potencia de potencia, lo que yo debía hacer era conservar la base, que en este caso es 2, y multiplicar los exponentes, o sea, multiplicar el 2 por el 3, ya en chiquitito porque son exponentes. Y ahora multiplicar y me quedaría 2 elevado a 6. Y ahí tendría, ¿cierto?, la resolución
aplicando la propiedad de la potencia. Bien, y ahora yo debo calcular lo que vale 2 elevado a 6. Por lo tanto, 2 elevado a 6, bueno, yo sé que es 64, ¿ya? Pero vamos a hacer el cálculo porque es importante que nosotros sepamos que una potencia es una multiplicación de la base las veces que indica el exponente. Entonces, como 2 elevado a 6, sé que eso es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ya, entonces, para no estar multiplicando tanto y hacerlo un poquito más cortito, vamos a ir multiplicando por partes. Entonces, voy a tener primero 2 por 2 son 4, por 2 por 2 son 4, por 2 por 2 son 4. Y luego 4 por 4, que es 16, lo debo multiplicar por el último 4. Y eso me da 6 por 4, 24, 4 por 1, 4, más 2, 6, 64. Por lo tanto, me va a dar el resultado final de la H, que es 64. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Ya, súper. Sí. Acá estamos, la idea acá es aplicar las propiedades de manera ordenada, pero para poder aplicar las propiedades es importante que ustedes sepan las propiedades. ¿Ya? Recordemos acá que nosotros tenemos las propiedades de multiplicación de potencia, de división de potencia, de igual base, de igual exponente, y tenemos también acá, eh, bueno, no tenemos la potencia, pero lo vimos en el Power. Ya recordemos que ahí en el Power yo igual les puse cómo era que se calculaba también la potencia de una potencia. Y yo creo que alcanzamos a hacer otro ejercicio para que los vayamos aclarando igual. Si es que tienen alguna otra duda, díganme nomás para que así. ¿Podría ser una de las de las últimas? Sí, miren, acá la Lisette me pregunta lección 2, 2D, este de acá, mira, ese, ¿ya? Y hagamos el que me dijo la Lisette y después hacemos una de las últimas. Recordemos que la que ya hicimos acá, la de Macarena ya la hicimos, la de los 95.000 pesos de la bicicleta, ¿ya? Eso lo habíamos visto si no me equivoco. A ver, pasemos acá y desarrollamos esta. Copiar. A ver. Ah, 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 ah. Chequemos esto. Dejémoslo acá. Ahí sí. Bloqueamos. Y vamos a dar espacio para poder desarrollar. Ok. Tenemos. Para desarrollar este ejercicio, lo primero que hacemos es analizar. Vamos a analizar que acá yo tengo un número decimal periódico y acá tenemos una fracción. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es transformar para que todo sea igual. Ahora, transformar la fracción a decimal no me conviene porque para estar restando con periódico, la verdad que se torna un poco complejo. Por lo tanto, lo que uno hace siempre es transformar a fracción. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, bueno, acá, perdón, acá vamos a dejar el igual. Y aquí yo voy a transformar a fracción, así como que no quiero la cosa, en un ladito. Voy a tener, para transformar el 0,2 a fracción, lo que voy a hacer es escribir el número tal cual, como si fuese un entero, le resto lo que está a la izquierda del periodo, que en este caso es un 0, y voy a colocar un 9 porque hay un número en el periodo. Entonces, ese número, 0,2 periódicos, sería 2 novenos. Entonces, 2 novenos es lo que voy a pasar el limpio acá. Entonces, voy a tener 2 novenos menos un quinto. Entonces, como tengo un menos un quinto, yo eso lo puedo transformar a más. Entonces me va a quedar 2 novenos más un quinto. ¿Ya?
Eso es como los primeros arreglos que yo puedo hacer antes de desarrollar. Y ahora yo puedo desarrollar este ejercicio, la verdad que siguiendo lo que yo necesite. Por ejemplo, ah, 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 ah. Ok, ya Francisca. A ver, el 9 sale de la definición del cómo transformar un periódico a fracción. El periódico a fracción decía que yo debo escribir el número tal cual como se debe, por ejemplo en este caso 2, si hubiese sido un 1,3 periódico hubiera escrito 13, ya la idea es escribir el número tal cual como si no tuviera coma, no tuviera rayita, nada, entonces escribo el número, le resto lo que está a la izquierda de la rayita, que en este caso es 0, y lo divido por tantos 9 como números tenga debajo de la rayita. Como debajo de la rayita hay un solo número, que es el 2, coloco un solo 9. Si esto hubiese sido 0,24, 24, 24, 24, 24, hubiera sido 99, porque habían dos números bajo la rayita. Ya, entonces, ese 9 que sale acá va a ser dependiendo de los números que hayan bajo el periodo. ¿Ok? Así que, para que, para que sepa. Y ahora, ese 2 novenos con ese 1 quinto es lo que tenemos que resolver. En este caso, como tenemos una suma y el 5 no se puede transformar en 9 y el 9 tampoco en 5, o sea, no podemos amplificar directamente, vamos a realizar este famoso método de la mariposa, que es lo más rápido que podemos hacer, y multiplicamos. 9 con el 5 son 45, entonces multiplicamos los denominadores y obtengo el denominador. Y luego multiplico para abajo, 2 por 5, 10, 9 por 1, multiplico hacia arriba, 9, y coloco el más. Entonces ahora yo resuelvo 10 más 9, 19, y dividido en 45. Y tengo listo mi ejercicio. Ahora, simplificar no se puede porque el 19, si no me equivoco, es número primo. Por lo tanto, no se puede simplificar con el 45. Bien, y ahí estaría, ¿cierto?, la letra D. Claramente hay una complicación acá quizás para transformar el 0,2 en 2 novenos, pero ya practicando el tema de la transformación, yo creo que se les va a hacer facilito, ¿cierto?, la resolución. Ya recordemos que acá igual tenemos un poquito de transformaciones para que puedan echar un vistazo. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Este 10 de acá. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo multiplico estos números, voy a tener que... A ver, lo voy a escribir en rojo para que se entienda mejor. Ya, primero multiplico el 5, el 9 con el 5, ¿cierto? Y ese resultado del 9 con el 5 equivale al 45, ya que es el que va abajo. Luego, tengo que multiplicar hacia abajo el 2 con el 5, ¿ya? Y ese 2 con el 5, el resultado viene siendo el 10. Y lo escribo con otro color. Y por otro lado, voy a tener, lo vamos a escribir con morado. Por último, voy a tener que multiplicar hacia arriba, que en este caso es el 9 por el 1, y el resultado va a estar acá. ¿Ya? ¿Se entiende el enredo que hay? Entonces, Sí. ya, Y primero, ya, también eso se llamaba como efecto mariposa, algo así. O sea, no efecto mariposa, me equivoqué, sino como que había como un sí, truco así como se podía decir como una mariposa. sí, hay un algoritmo que es como una mariposita, en donde, por ejemplo, era que uno era, a ver, era como hacia acá, era hacia acá, y luego para acá. Entonces uno colocaba como la antenita arriba y multiplicaba. Y decía 2 por 5 y uno colocaba el 10 acá arriba, ¿cierto? Después uno
hacía lo mismo acá la antenita y no colocaba 9 por 1, 9. Y como había una suma, acá sumaba. Y ahí aparecía el 10 más 9 que está en el denominador, ¿cierto? Y abajo uno hacía como el potito de la mariposa y colocaba 9 por 5 y multiplicaba y daba el 45 que era el denominador. Y ahí nosotros encontrábamos la suma y encontrábamos el denominador y formábamos con una mariposa. Son similares ciertas situaciones por las cuales uno puede ir observando el ejercicio y obviamente es válido, ya también está correcto si alguien quiere hacerlo así y lo dibuja, no hay problema, ya si es parte de la resolución, ya si que lo puede ir haciendo directo también es válido, así que eso era, ya, ¿dudas, consultas? Para que hagamos otro ejemplo, otro ejercicio de ejemplo. Podemos hacer de los de abajo. Bueno, acá está hecho el de el 5. Ya, así que el 5 estaría ok. De la elección 1, ¿qué pasa con la elección 1? ¿Qué ejercicio les costó más? Ah, ya. Sí, estos ejercicios están tan de moda en las redes sociales que uno los ve y dice, no, la respuesta es 9, no, la respuesta es 1. Y al final hay como una disputa ahí de egos, de que unos dicen que es esto, otros dicen que es esto otro, que los colocan en la calculadora y en la calculadora dice lo mismo. Entonces, vamos a, ya, ahí sí lo achicamos y lo vamos a dejar aquí. Ahí sí, ya, ok. Ya, veamos entonces, dejémoslo ahí para que se vea más limpiecita y resolvamos. A ver, en este ejercicio nosotros tenemos que calcular, bueno, primero observar e identificar qué es lo que nos presenta en el problema. Ya, en el problema nos presentan un ejercicio combinado en donde vamos a tener multiplicaciones, vamos a tener sumas y vamos a tener divisiones. Ya, paréntesis no lo voy a considerar porque estos paréntesis que aquí muestra indican que el número es negativo. Ya, es lo único que está mencionando este paréntesis. Ya, por otro lado, vamos a volver al lápiz azul. Ahí sí. Por otro lado, nos está diciendo que no hay potencia, por tanto tenemos que saltarnos ahora a lo que son las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, según lo que yo observo, lo primero que debo resolver yo es esta multiplicación y luego debo resolver esta división. Y los resultados que yo obtenga los debo sumar. Ya, eso es más o menos lo que yo puedo sacar en limpio ahora ya. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es multiplicar, en este caso porque se hace de izquierda a derecha, y voy a tener, por ejemplo, acá más por menos me va a dar menos, y 7 por 6 me va a dar 42. Por otro lado, tengo una división donde tengo que dividir un negativo con un positivo, el resultado me va a dar negativo, y el 4, ¿cuántas veces cae en el 8? Cae 2 veces. Ahora, teniendo el resultado de la multiplicación y teniendo el resultado de esta división, tengo que calcular cuánto es lo que vale ese menos 42 más ese menos 2. Entonces ahora tengo que ver que ambos son negativos, por lo tanto debo sumar, ¿cierto? Y el resultado obviamente va a quedar negativo. Entonces yo digo 42 más 2, 44. Y ahí obtengo yo, ¿cierto?, el resultado final de este ejercicio H. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, ya, Sí, Sí, súper, sí, entendí. ya, súper. ¿Algún otro que quieran ver? Ya, ¿algún otro que quieran ver? Uno me preguntaron acá por la C. Cuando tenemos, por ejemplo, acá que tenemos que la base es igual
y el exponente también es igual, ¿qué hago? Eh, Me lo preguntaron por correo y me gustaría que, bueno, yo sé que quizás algunos igual van a tener esa duda, que lo podamos ver acá también. Ya, de hecho lo vamos a ver aquí. Es cortita la duda, pero para que vean que en realidad esto es exactamente lo mismo. Y a ver, coloquémoslo ahí, bloqueemos y vemos. A ver, vamos a tener acá dos caminos. Eh, a ver, vamos a dejar un poquito chiquitito para poder trabajar bien. Vamos a tener un camino en donde yo voy a decir conservo la base y sumo los exponentes, ¿cierto? Y me va a quedar 4 elevado a 3 más 3 más 3, 9, ¿ya? Y por el otro lado, lo vamos a escribir en otro color, va a estar la opción en donde dice, oh, pero ahora yo también quizás puedo multiplicar las bases 4 por 4 por 4 y conservar el exponente que va a ser 3. Y habíamos visto anteriormente que 4 por 4 por 4 era 64 y 64 va a estar elevado a 3. Entonces ahora la pregunta es, ¿el resultado que obtuve al aplicar la propiedad de las potencias de igual base y el resultado que obtuve al aplicar la propiedad de igual exponente será el mismo? Entonces ahí es cuando yo tengo que realizar la otra parte del contenido que era el cálculo eh, de ambas potencias. ¿Ya? Entonces, tengo 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 9 veces. ¿Ya? Eso, si lo vemos, veámoslo rápidamente para que vean cómo se utiliza. Por ejemplo, si yo tengo 4 elevado a 9, me va a dar 262.144. 262.144. ¿Ya? Ese es el resultado que me da a mí elevar 4, multiplicar 9 veces el 4. Y para desarrollarla de abajo, tengo que multiplicar el 64 3 veces. ¿Ya? Y si yo hago lo mismo y digo que el 64 lo voy a elevar a 3, me va a dar como resultado lo mismo, ¿se fijan? 262.144. Por lo tanto, cualquier camino que yo haya tomado para resolver este ejercicio, ya sea utilizando la propiedad de igual base distinto exponente o la de igual exponente distinta base, llego al mismo resultado. Por lo tanto, de ambas maneras, yo obtengo, ¿cierto?, el resultado sin importar la propiedad que esté utilizando, porque en este caso se pueden utilizar dos propiedades. ¿Ya? No quiere decir que yo voy a escoger cualquiera y voy a llegar al resultado, sino que en este ejemplo veo que puedo utilizar ambas propiedades, ¿ya? Así que por esa razón era como el único ejercicio que estaba dado de esa manera, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra duda, consulta, alcance que quieran hacer con respecto a las actividades que están pendientes? No, me quedó todo claro, al menos o menos. ¿Sí? Ya, súper. A mí más o menos nomás. ¿Cuál les quedó duda? A ver, La sé. la C, la que vimos recién. Sí, es que me perdí. Ah, ya, a ver, echemos un vistazo rápido de cómo fue la resolución. Ya, primero analizamos de que tenemos igual base y tenemos igual exponente. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ocupar dos propiedades. Podemos ocupar la multiplicación de potencia de igual base, que es conservar la base y sumar los exponentes, y podemos ocupar la multiplicación de potencia de igual exponente, que es multiplicar las bases y conservar el exponente. O sea, podemos ocupar las dos propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo ocupé las dos propiedades. En rojo, desarrollé este ejercicio como si fuese igual base y distinto exponente,
Y en azul lo desarrollé, pero pensando de que era igual exponente y distinta base. Entonces hice dos desarrollos. En el primero dije, ya, esto es de igual base, entonces conservo el 4, sumo los exponentes, me da 9, y 4 elevado a 9 es 262.144. Y lo saqué con la calculadora para que sea un poco más rápido, porque si no todavía hubiéramos estado multiplicando por 9, o sea por 4, y se nos hubiera ido toda la hora. Por otro lado, desarrollé el mismo ejercicio y yo dije, como los 3 son iguales, yo dije conservo el 3 y multiplico las bases, que es 4 por 4 por 4, que en este caso me dio 64. Entonces ahora yo dije, entonces si desarrollo 64 elevado a 3, me tiene que dar lo mismo. Y efectivamente daba 262.144. Por lo tanto, desarrollarlo utilizando la propiedad de arriba o utilizando la propiedad de abajo, llegó al mismo resultado. Por lo tanto, es equivalente a desarrollarlo de una u otra forma. Solamente era para mostrarles que servía aplicar una de las dos propiedades. Ahora, el que llegó y me dijo que esto era 4 por 4 por 4 elevado a 3 más 3 más 3, está malo, porque no pueden aplicar las dos juntas, ¿ya? Eso no se puede hacer, ¿ya? Cuando tienen este ejercicio, una, o se van por esto, o se van por esto, pero ambas no, ¿ya? Así que eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, no sé si había una última duda chiquitita que tenían. Creo que sí, porque nos quedan 3 minutitos. Mm, Ya, No, profe, todo claro. ya. Aquí la Francisca tiene la última duda, que era con respecto a la F. Esta la vamos a hacer rapidito porque es súper fácil, así que no hay casi nada de desarrollo. A ver, en la F, en la F, en la F, y tenemos la F. ¿Qué tenemos en la F? A ver, tenemos una división de potencias de igual base, ¿cierto? Vemos que el 100 con el 100 son iguales. Entonces, ¿qué decía la propiedad de la potencia de igual base? La división de potencia de igual base dice, yo conservo la base y resto los exponentes. ¿Ya? Recuerden, cuando yo multiplico dos potencias de igual base, sumo los exponentes, pero cuando yo divido dos potencias de igual base, resto los exponentes. ¿Y ahora qué me va a quedar? 3 menos 2 es 1 y 100 elevado a 1 es 100. Y listo. Ya estaría listo mi ejercicio. ¿Ya? Ahí está. Listo, listo, listo. ¿Ven? Y ahí estaríamos con el ejercicio. ¿Se entendió, Francisca? Sí. Sí, ya, súper. Ya, chicos, entonces ahora vamos a dejar la grabación hasta acá para que vayamos a ver la asistencia.